Buenas tardes. Vamos a dar paso a la nueva jornada inaugural del curso 2022 de la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva, que, como ya viene siendo habitual, va a constar de una primera parte con los mejores artículos publicados por miembros de la sociedad, los artículos en gastroenterología del año 2021, y finalmente contaremos con el placer y el honor de la charla de magistral del profesor Miguel Mínguez sobre la disfunción anorrectal, uno de los temas de los que es experto. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado y seguro que vamos a tener algunas bajas por el examen de la OPE que lleva tanta gente de cabeza, pero bueno, los que hayan decidido conectarse también seguro que aprenden algo durante esta hora o hora y media que va a durar esta jornada inaugural. Muchas gracias a todos por conectaros y por vuestra presencia. Y nada, doy paso a José Huguet, que va a moderar las presentaciones de los diferentes trabajos del año 2021. Hola, buenas tardes a todos. Como decía nuestro presidente, vamos a hacer esta primera parte con artículos publicados en revistas de impacto por miembros de nuestra sociedad. Deciros que si queréis hacer preguntas a través del icono que tenéis en la parte baja que pone preguntas y respuestas, podéis ahí hacer alguna pregunta y se la trasladamos al final de cada una de las presentaciones al presentador del artículo. Sin más, vamos a empezar y empezamos por la doctora Lucía Medina. Buenas tardes, Lucía. Cuando quieras puedes empezar. Vale, comparto pantalla. ¿Así? ¿Se ve todo bien? Te vemos bien, Lucía. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. En la primera charla de esta tarde vamos a hablar sobre el tatuaje endoscópico, sobre la importancia y que puede tener localizar bien las lesiones que encontramos en la colonoscopia y por lo tanto lo importante que es saber cómo y cuándo está indicado hacer un buen tatuaje endoscópico. A ver, un momentito que voy a quitar esto. Vale. Para ello os voy a resumir este artículo que se publicó el año pasado en Clinical Gastroenterology and Hepatology y reúne un poco la opinión y la experiencia de varios expertos a nivel internacional en endoscopias. Como sabéis, en el colon, cuando encontramos alguna lesión, tenemos problemas a la hora de poder comunicar dónde está. Y esto es porque no tenemos referencias anatómicas. Por este motivo, el tatuaje endoscópico es importante para localizar las lesiones, bien previamente a tratamiento quirúrgico o endoscópico o previamente a una vigilancia pospolipectomía de las lesiones que se han resecado. A pesar de que este tema es muy importante, vemos que buscando en bibliografía no hay evidencia científica consistente ni hay unas guías clínicas que nos permitan aplicar esta técnica de manera homogénea, sino que cada endoscopista al final utiliza su propia técnica y esto puede dar lugar a errores. Si el paciente va a ir a cirugía, puede haber una mala comunicación con los cirujanos, aumentar el tiempo quirúrgico y dar lugar a peores resultados de la cirugía. Y si el tatuaje se hace mal, puede dar lugar a un aumento de la fibrosis de la lesión, dificultar la técnica de resección y aumentar la probabilidad de eventos adversos para el paciente e incluso el riesgo de recidiva si la lesión no se quita correctamente. Por ello, se pensó que era importante establecer un consenso, un acuerdo sobre las indicaciones y sobre la técnica más apropiada para realizar el tatuaje endoscópico. Hemos utilizado el método Delphi para llegar a este consenso. En nuestro caso en concreto se formó un comité organizador que estaba compuesto por cuatro expertos de diferentes países. Estas 4 personas realizaron una extensa revisión bibliográfica en las principales bases de datos y llegaron a 46 cuestiones o 46 puntos que se consideraron lo suficientemente importantes para llegar a un acuerdo en ellos. Estas 46 cuestiones estaban divididas en 3 áreas estaban englobadas en 3 preguntas diferentes. ¿Cuándo no hace falta realizar un tatuaje endoscópico? ¿Cuándo sí utilizar el tatuaje? ¿Y cómo tatuar? ¿Cuál es la técnica más adecuada para hacer el tatuaje correctamente? Participaron 29 expertos de diferentes países, 5 de ellos cirujanos y seleccionados bien por publicaciones científicas, por su participación en guías o por su experiencia en endoscopias. Y estas personas tenían que evaluar utilizando una escala del 1 al 5
el grado de acuerdo que tenían con estas 46 cuestiones, siendo el 1 el máximo desacuerdo y el 5 acuerdo total. Este cuestionario se respondió en 3 rondas diferentes, se iba cambiando de ronda a ronda, se iban incorporando cosas y retirando algunas de las cuestiones, y finalmente se llegó a acuerdo en 15 puntos, considerando acuerdo una puntuación mayor de 4 en el 80% de los participantes. Un poco los resultados están divididos, clasificados en las 3 secciones que he comentado previamente. Cuando no hay que tatuar, el tatuaje se llega a acuerdo en que no se debe tatuar en el ciego y no se debe tatuar en el recto, aunque este último punto fue un poco más controvertido porque fue más difícil llegar a consenso, puesto que hay bibliografía un poco contradictoria. La segunda sección es cuándo sí hay que tatuar, cuáles son las indicaciones del tatuaje, y se propone, se llega a acuerdo en 4 situaciones diferentes en las que sí se debe tatuar. La primera es cuando encontramos una neoplasia, tenemos un diagnóstico claro por endoscopia, diagnóstico óptico de una neoplasia. En este caso hay un grado alto de acuerdo en que sí que se debe realizar el tatuaje. En la segunda situación es cuando en la colonoscopia encontramos una lesión que sí que vamos a resecar, pero que bien por tamaño, bien al hacer un diagnóstico óptico tenemos sospecha de que pueda tener invasión submucosa profunda. En este caso la podemos resecar, pero sí que es necesario tatuar para poder localizarla en un futuro si fuera necesario. La tercera situación es cuando encontramos una lesión en la colonoscopia que no vamos a resecar en ese momento, sino que se va a resecar en un segundo tiempo. En este caso se recomienda tatuar siempre y cuando se considere que esa lesión es difícil para encontrar para la segunda persona que va a hacer la colonoscopia y va a resecar esa lesión, pero si no, no haría falta. Y la cuarta situación es para hacer vigilancia post-polipectomía de las lesiones que tienen indicación de hacerlas, es decir, las lesiones que no son pediculadas y que miden 20 milímetros o más y se han resecado en fragmentos. Bueno, aunque tampoco no hay una evidencia muy sólida de que esto ocurra, ni es frecuente verlo, pero se recomienda tatuar siempre antes de coger las biopsias por un posible riesgo de, al pasar la aguja por el canal de trabajo, poder diseminar la neoplasia. La tercera cuestión es la técnica de cómo realizar el tatuaje correctamente. Lo resumo mejor sobre esta imagen. En primer lugar, es necesario, cargamos una jeringa de suero salino fisiológico porque no vamos a inyectar directamente el tatuaje. Pasamos la aguja por el canal de trabajo y la colocamos de manera oblicua al plano donde queremos realizar el tatuaje y inicialmente inyectamos el suero hasta llegar a ver el abón submucoso que se forma. Eso es lo que nos indica que estamos ya localizados en la submucosa. Y después es cuando inyectamos, después de tener el abón hecho, es cuando ya inyectamos entre 0,5 y 1 mililitro del tatuaje por cada tatuaje que queramos hacer, por cada abón que hemos formado. No se inyecta más cantidad, puesto que el tatuaje puede difundir y llegar a la lesión que queremos resecar y ocasionar una fibrosis que puede puede complicar la técnica y dar lugar luego a complicaciones. Y por este mismo motivo, por la fibrosis, no se recomienda ni tatuar encima de la lesión, ni se recomienda tatuar justo debajo de la misma, por el tema de la fibrosis. Respecto al número y la localización de los tatuajes, depende de qué indicación tenga, de por qué estamos haciendo el tatuaje. Si estamos tatuando una lesión que va a ser remitida a cirugía, está indicado tatuar de forma circunferencial. Hay que realizar varios tatuajes para asegurarnos de que el cirujano, en el momento del acto quirúrgico, va a ser capaz de encontrar la neoplasia, sobre todo si la cirugía va a ser laparoscópica. Y la localización del tatuaje tiene que ser siempre entre 3 y 5 centímetros distal hacia el margen anal de la lesión referida. Sin embargo, si estamos haciendo tatuaje para una lesión que va a ser tratada endoscópicamente o para revisar una escara post-polipectomía en un futuro, es suficiente con realizar un único tatuaje, pero la localización tiene que ser, al igual que en el caso anterior, entre 3 y 5 centímetros distal hacia el margen anal de la lesión. Y por último, pues documentar bien cómo hemos hecho el tatuaje, cuántos tatuajes hemos hecho y cuál ha sido la técnica para plasmarlo bien en el informe para que haya una buena comunicación con la persona que lea luego ese informe si va a hacer alguna técnica más sobre ese paciente. Adjuntar fotos, que al final es lo que más información nos da. Y el último punto de acuerdo es que estas indicaciones nos permiten hacer esta técnica de manera homogénea y todos de la misma manera, pero sí que es cierto que luego cada centro tiene sus particularidades, hay que tener buena comunicación bien con los compañeros de endoscopias y con los cirujanos, y se recomienda que cada centro tenga su propio protocolo para este tipo de cosas. Y bueno, para finalizar, recordar que es importante realizar de forma adecuada el tatuaje endoscópico para un correcto tratamiento y seguimiento de las lesiones del colon, que existen 4 indicaciones para tatuar: cuando tenemos una neoplasia, cuando vamos a resecar
una lesión que tiene cierta sospecha de invasión submucosa profunda, en la vigilancia pospolipectomía de una escara y cuando una lesión no se va a resecar en el mismo momento, sino en un segundo tiempo. Que el número de tatuajes es variable y varía en función de la indicación. Cuando vamos a enviar a un paciente a cirugía, es necesario tatuar al menos en 2 o 3 cuadrantes de manera circunferencial antes del quirófano. Y ya está. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Mientras esperamos, como os he dicho antes, se puede hacer alguna pregunta a través del iconito que tenéis abajo. Solo un comentario y es, lo decías al principio, la importancia de este consenso que habéis intentado, que se ha realizado, lo decías tú al principio y se ha demostrado luego cuando lees el artículo, en muchos de los aspectos no se llega a un consenso alto por la disparidad de formas de actuar o porque la evidencia que tenemos de actuar de una forma u otra pues no hacía que se llegara a un consenso en muchos de los aspectos. La verdad es que es un trabajo buenísimo el que habéis hecho porque intentar homogeneizar una cosa como el tatuaje que pues eso, que como vemos en cada centro y en cada sitio se puede realizar de una forma que a veces pueda ser incluso contraproducente. Pues si no, mira, sí que tenemos una pregunta. ¿Alguna recomendación sobre el calibre de la aguja? Nos pregunta José Joaquín de Sativa. La verdad es que aquí utilizamos las agujas de esclerosis normal, las que no sé exactamente qué calibre tienen, pero no hemos visto nada ni leído nada sobre ninguna recomendación concreta del calibre de la aguja. Aquí utilizamos la de esclerosis normal. Vale, pues si no tenemos más preguntas, pasamos al siguiente. No sé si está Belén por ahí. Gracias, Lucía. Vale, muchas gracias. Belén, ¿estás por ahí? Belén Herrero será la... Hola, buenas tardes. Ahora te oímos, Belén. Pero vamos a ver si me veis. El anfitrión lo detuvo, mi vídeo. Vamos a ver qué pasa. A ver, esta anfitriona. Iniciar mi vídeo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos allá. Venga, cuando quieras. Muchas gracias. Vamos a ver. ¿Veis la presentación? Todavía no. Bien, vamos allá. Compartir pantalla. Ahora tenemos tu escritorio y ya solo nos falta... Ya solo nos falta. Ay. Ahora. Muy bien, gracias. Ahora te vemos bien. Perfecto, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, este trabajo surge, la hipótesis de trabajo surge hace ya pues varios años. Durante los años 90, pues todos sabéis que en el manejo de la fisura anal crónica pues surge la opción terapéutica de la esfinterotomía química. Se trata de una serie de procedimientos que tienen como objetivo disminuir las presiones anales para así permitir la cicatrización de la fisura y evitar pues, el problema que más nos preocupa del tratamiento quirúrgico de la fisura anal crónica, que es pues, la incontinencia anal. Empezamos a utilizar pues, la inyección local de toxina botulínica, el tratamiento tópico, primero
con nitritos, posteriormente también con diltiazem, y aunque los primeros resultados son muy prometedores, en estudios que posteriormente se realizan y que son de una mayor calidad metodológica y ya en ensayos clínicos, observamos pues, que la eficacia de estos procedimientos no es tan buena como la que nos ofrece el tratamiento quirúrgico. También vemos que la recurrencia después de la esfinterotomía química es elevada, cosa que no nos sorprende porque precisamente pues, la base metodológica de estos tratamientos es disminuir las presiones anales de una forma transitoria. Lanzamos la hipótesis de si el tratamiento combinado, no solo en monoterapia con inyección de toxina botulínica o tratamiento tópico con pomadas, sino la combinación de ambas, sí podía aportar aquí algo, mejorar la eficacia para tratar a nuestros pacientes con fisura anal crónica. Para ello diseñamos un ensayo clínico cuyo objetivo fue comparar pues, los efectos clínicos, morfológicos y también funcionales de este tratamiento combinado, en este caso de inyección de toxina botulínica y diltiazem tópico, frente a la inyección de toxina botulínica en monoterapia asociado a una pomada inerte. Y también evaluar a largo plazo qué ocurría con nuestros pacientes. Para ello, como ya he dicho, pues diseñamos este ensayo que es controlado, doble ciego, de 2 brazos de grupos paralelos. Lo desarrollamos entre enero del año 2003 y junio del año 2004. Los criterios de inclusión pues, fueron muy estrictos porque solo se incluyeron aquellos pacientes que mostraban una fisura anal crónica posterior con criterios de cronicidad evaluados desde el punto de vista morfológico y además de estos criterios se consideró antes de la aleatorización que los pacientes deberían de estar muy sintomáticos. Para ello se les pasaba un cuestionario en el cual confirmábamos que había una presencia de síntomas, fundamentalmente dolor anal, al menos 5 de 7 días previos a la inclusión en el ensayo. Así nuestros pacientes pues, fueron aleatorizados en 2 brazos de tratamiento. En ambos brazos se administró tratamiento con inyección local de toxina botulínica a una dosis de 20 unidades y posteriormente se les administraba un gel que podría ser de diltiazem tópico o un gel inerte que debían administrarse de forma local 3 veces al día durante 12 semanas. Esta fase terapéutica, que duró 3 meses, se continuaba en aquellos pacientes en los que se lograba alcanzar la cicatrización de la fisura, se incluían en un seguimiento a largo plazo. Habían 2 partes en este seguimiento. La primera parte, 2 años seguidos de una forma pues, más rigurosa mediante evaluación clínica, y a partir de los 2 años mediante visitas clínicas y también cuestionarios por vía telefónica. Las medidas de resultado principales en este ensayo, la primaria fue evaluar la cicatrización de la fisura y como medidas de resultados secundarias la mejoría sintomática, los efectos funcionales que estos tratamientos tenían sobre las presiones anales, la seguridad de estos procedimientos y durante la fase de seguimiento la recurrencia a largo plazo evaluada a los 24 meses de finalización del tratamiento y también a los 10 años. Aquí os resumimos el cronograma del estudio. La evaluación clínica, como ya he comentado, se basaba fundamentalmente en un diario clínico que nuestros pacientes rellenaban durante 30 días y en los que se recogían los síntomas relacionados con la fisura anal. También evaluábamos cada semana si había una mejoría clínica o no, así como los efectos colaterales y la adherencia al tratamiento. La evaluación morfológica fue muy exhaustiva, consistía en un registro mediante vídeo, de forma ciega, mediante 2 cirujanos y un gastroenterólogo, fuimos evaluando cómo evolucionaba la fisura anal crónica de nuestros pacientes con estos tratamientos y así se evaluaba de una forma rigurosa el tamaño tanto longitudinal como transversal, si habían bordes sobrelevados, si se visualizaban las fibras del esfínter anal interno y la presencia de un repliegue cutáneo o TAP. Y estos son los criterios
que consideraban si la fisura había cicatrizado o no, que es nuestra medida de resultado primaria. Se consideró que curaban aquellos pacientes en los que existía no solo epitelización completa, sino cicatriz o ausencia de lesión. En caso contrario, no se consideraron como curados. Y por último, la evaluación funcional consistió en la realización de un perfil presivo del canal anal, para evaluar la función del esfínter anal, pues obtuvimos la presión máxima basal en el caso de la función del esfínter anal interno, también la presencia de ondas ultralentas, que aunque se han descrito en voluntarios sanos y también en algunos pacientes con hemorroides, se ha visto que la presencia de estas ondas pues, es muy característica en la fisura anal crónica, y de hecho aquellos pacientes que son remitidos a cirugía, se ha constatado en muchos estudios que estas ondas desaparecen tras un tratamiento quirúrgico exitoso. Este es el diagrama de nuestros pacientes durante la fase basal y la fase terapéutica. Evaluamos para su inclusión a más de 300 pacientes y la gran mayoría pues, no fueron incluidos en el ensayo. Aquí están las características principales y las causas por las que no fueron incluidos. Algunos de ellos pues, no quisieron finalmente participar, pero la causa más frecuente fue la ausencia de criterios de inclusión y la ausencia de síntomas los días previos al inicio de su randomización. Así, cada brazo de tratamiento estaba formado por 35 pacientes, en total fueron 70, 41 hombres, 21 mujeres, con edades similares y también características clínicas y manométricas similares antes de administrar los tratamientos. Realizamos un análisis por intención de tratar y también un análisis por protocolo, y así vemos que en el brazo de los pacientes que recibieron tratamiento con diltiazem hubieron 5 pacientes que se excluyeron del análisis por protocolo. Por las causas que aquí indicamos, por pérdida de seguimiento, existencia de efectos colaterales y también pues, habían algunos pacientes que debido pues, a la intensidad de los síntomas pues, decidieron salir del ensayo y ser remitidos a tratamiento quirúrgico. En el brazo de los pacientes que recibieron la pomada inerte con placebo, también en el análisis por protocolo hubieron 10 pacientes que finalmente pues, no concluyeron esta fase terapéutica del estudio. Y aquí os muestro los principales resultados. Vimos que en el análisis por protocolo no hubieron diferencias significativas en cuanto a la curación de la fisura, al comparar los resultados entre ambos grupos de tratamiento. Vemos también pues, que las tasas de cicatrización son, la verdad, bastante pobres, no más del 50%, y estas tasas de cicatrización son todavía inferiores cuando el análisis fue por intención de tratar, siendo la curación solo del 37% en el grupo de pacientes que recibió tratamiento con diltiazem tópico y 31% en el grupo que recibió placebo. En cuanto a la mejoría clínica, que hemos evaluado de una forma exhaustiva mediante diarios clínicos, hemos visto que la mejoría clínica es similar en ambos grupos de tratamiento. En ambos grupos, al comparar los parámetros clínicos antes, durante y después del tratamiento, vemos que mejora fundamentalmente el dolor anal y el esfuerzo defecatorio, y comparado con el grupo placebo, el grupo de diltiazem sí que mostró unos scores más bajos de dolor anal, esfuerzo defecatorio y sangrado, pero estos scores más bajos que mostró este grupo no se obtuvieron ni a las 4 semanas ni a las 8 semanas de tratamiento, sino que lo obtuvimos después de 3 meses de recibir el tratamiento, es decir, al final de la fase terapéutica, con lo cual pues, consideramos que fue pues, una mejoría clínica pues, bastante lenta, y desde luego pues, para muchos pacientes fue el motivo que les indujo pues, a abandonar el ensayo y a recurrir a la cirugía. En cuanto a la seguridad,
observamos que la mayoría de los efectos colaterales afortunadamente fueron leves y transitorios, los más frecuentes prurito, cefalea, también observamos casos de incontinencia, que en todos los casos fue leve y transitoria, y sí, fue similar en ambos brazos de tratamiento. 4 pacientes abandonaron el estudio debido a la presencia de efectos colaterales, 2 debido a la existencia de una dermatitis perianal intensa y 2 debido al desarrollo de absceso subfisuario. En cualquier caso, aunque los efectos colaterales fueron leves y transitorios, hay que decir que fueron muy prevalentes, superiores al 80% en ambos grupos de tratamiento. Por último, en cuanto a los hallazgos funcionales, vemos que la presión máxima de contracción voluntaria como indicador de la función del esfínter anal externo disminuye en ambos grupos de tratamiento después de un mes de iniciar el mismo, mientras que la presión máxima basal solo lo hace en el grupo que recibió diltiazem, y tras 12 semanas de tratamiento ambas presiones disminuyen de una forma significativa en ambos grupos de tratamiento, especialmente la presión máxima de contracción voluntaria. Y por último, observamos que la prevalencia de ondas ultralentas fue similar en ambos grupos del tratamiento. Aquí mostramos los datos relacionados con la recurrencia. Vemos que al final del periodo de seguimiento, después de 10 años de finalizar el tratamiento, la mayoría de los pacientes, 20 de 24 pacientes, recidivaron. La mayoría durante los 2 años después de finalizar el tratamiento, pero también vimos recurrencias tardías, hasta 5 pacientes mostraron una recidiva años después, casi al concluir esta década de seguimiento. Los factores que se relacionaron con la recidiva fueron la presencia de un TAC anal. Esto es un hallazgo curioso que se ha constatado en otros estudios que se han realizado después de tratamiento con esfinterotomía química, y la verdad es que no se desconoce qué valor pues, puede tener este hallazgo en la exploración física a la hora de poder predecir una recidiva. También vimos que aquellos pacientes que mostraron una menor disminución de la presión máxima basal mostraron un mayor riesgo de recidiva. Sin embargo, aquí hay que destacar que debido al escaso número de pacientes que se incluyeron en la cohorte de seguimiento, pues esto ha limitado mucho la identificación de factores de riesgo relacionados con la recidiva. Así, las limitaciones de nuestro estudio fueron la pérdida de pacientes, tanto en la fase terapéutica como en el seguimiento. Esto dio lugar pues, a una cohorte pequeña de seguimiento, tan solo de 24 pacientes. La metodología pues, también fue muy compleja a partir de los 24 meses después de fin de tratamiento, y también la dosis que empleamos en aquel entonces de toxina botulínica es inferior a la que se ha utilizado posteriormente. Nosotros usamos una dosis de 20 unidades internacionales, y en estudios que se han desarrollado posteriormente se ha visto bueno, pues que se podía optimizar la eficacia administrando dosis superiores de toxina botulínica. Y así concluimos que el tratamiento combinado con inyección de toxina botulínica y diltiazem tópico no es superior al tratamiento en monoterapia en pacientes con fisura anal crónica. En cualquier caso, ambas opciones de esfinterotomía química ofrecen unas tasas de curación que son subóptimas. La recurrencia a largo plazo, además, es muy elevada, supera el 80% a los 10 años, puede aparecer en cualquier momento del seguimiento. Y esta menor eficacia de la esfinterotomía química pues, hace necesario identificar bien aquellos subgrupos de pacientes que pueden beneficiarse de estas terapias. Y el mensaje que intentamos transmitir después de esta experiencia es que quizás no debamos entretenernos demasiado en aquellos pacientes que
que están sintomáticos, que no presentan a priori factores de riesgo de desarrollo de incontinencia anal, aunque les administremos una pomada de nitritos tópicos, por ejemplo, no deberíamos demorar pues, que fueran atendidos por nuestros equipos de cirujanos para administrar pues, un tratamiento efectivo que hoy por hoy además se ha demostrado, además de eficaz, pues más seguro que en el pasado y con muy poco riesgo de desarrollo de incontinencia anal. Aprovecho para agradecer a todas las personas que han participado en la unidad de motilidad digestiva, que tantos años ha recibido a residentes y compañeros de otros centros, también pues, a nuestra sociedad por poner en valor la difusión de todos los estudios y la investigación clínica que intentamos hacer combinando nuestra práctica clínica. Muchas gracias. Gracias, Belén. Vemos si hay alguna pregunta y si no pasaremos a la siguiente. Lo decías tú, Belén, que quizás el número bajo de pacientes final no ha permitido identificar muchos de esos factores, ¿no? Que quizás sean la clave para poder decidir enviar a los pacientes a tiempo. Aunque luego en el manejo veíamos que muchos pacientes de los que recurrían se les volvía a tratar con toxina o con el diazepam y en muchos de ellos pues, se volvía a recuperar eficacia y sobre todo supongo que serían aquellos pacientes con más riesgo de incontinencia anal posterior. Sí, efectivamente, no lo he comentado, y otra cosa que se evaluó también en el ensayo fueron las reinyecciones de toxina botulínica. Se evaluaban cada 4 semanas y la gran mayoría de ellos recibieron reinyecciones. Yo tenía una pregunta, ¿se puede hacer una pregunta? Sí, claro. Llama mucho la atención, una cosa que me llama la atención es que hay muchos pacientes inicialmente seleccionados y muy pocos que acaban cumpliendo los criterios de inclusión. Sí. Quizá los criterios de inclusión eran demasiado estrictos en el sentido de tener que presentar una fisura crónica y quizá haya una población de pacientes que sí podrían beneficiarse mejor de esta terapia, que a lo mejor no sean pacientes con un problema tan avanzado. Sí, efectivamente, Rodrigo. Los criterios de inclusión fueron quizás pues, muy estrictos. La evaluación morfológica mediante registro con vídeo solamente se consideró incluir a aquellos pacientes con una fisura anal crónica, que sabemos que es la que menos recurrencia presenta, porque muchos pacientes venían con una fisura lateral o una doble fisura o una fisura anterior que se ha visto en estudios que tienen un mayor riesgo de recidiva. Pero sí que es cierto que la esfinterotomía química, bueno, la seguimos usando, la utilizamos de forma combinada y, como ha dicho José María, también de una forma secuencial pues en aquellos pacientes que tienen a priori riesgo de desarrollo de incontinencia anal. Muy bien. Pues muchas gracias, Belén. Muchas gracias a vosotros. Y seguimos con David, el doctor David Martí, que no sé si estás por ahí, David. Ahí te vemos. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Te oímos bien también. ¿Y veis bien la presentación también? Y tenemos la presentación también. Perfecto. Cuando quieras, David. Bueno, pues muchas gracias, José María. Agradecer también a la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva por haber considerado nuestro trabajo como uno de los artículos de interés en esta sesión inaugural del curso 2022. Y además un agradecimiento doble, ¿no? Porque es un trabajo de distintos hospitales de la Comunidad Valenciana y representa una participación muy activa de compañeros de esta sociedad que han llevado a cabo este trabajo, ¿no? Bueno, pues el problema clínico de relevancia que marca el punto de partida de nuestro estudio es la enorme variabilidad interobservador que existe en la lectura histológica de las biopsias hepáticas. Y es que para una prueba que consideramos como el patrón de referencia, como la verdad absoluta, solamente existe una concordancia moderada entre observadores a la hora de evaluar distintos sustratos patológicos
de interés, ¿no?, en la histología hepática, como es la esteatosis, la valorización, la inflamación y la fibrosis. Y esto es importante y tiene su relevancia porque en función de dónde estemos y en qué momento nos situemos, el impacto y las decisiones clínicas en nuestros pacientes serán unas u otras. En este escenario nace el estudio de investigación que os traemos, cuyo objetivo principal fue evaluar la relación entre las proporciones de colágeno, grasa, inflamación y hierro obtenidas mediante el análisis de imagen digital en las muestras digitalizadas de las biopsias hepáticas y sus correspondientes puntuaciones histológicas de gradación semicuantitativa en los sujetos con enfermedad hepática metabólica. El objetivo secundario fue evaluar la distribución de estos parámetros, de estas proporciones, en el amplio espectro de la enfermedad hepática metabólica, clasificada en sus dos grupos bien reconocidos de esteatosis simple y esteatopatitis. Bueno, pues para ello llevamos a cabo un estudio prospectivo, multicéntrico y transversal, realizado entre 2017 y 2021, que incluyó a 136 sujetos con enfermedad hepática metabólica y una indicación clínica para la realización de una biopsia hepática. Esta cohorte fue detalladamente caracterizada con distintas variables y la intervención que se llevó a cabo en el estudio fue la digitalización de las biopsias mediante un escáner que disponíamos en el hospital clínico y el análisis computacional de esa imagen digitalizada, como veremos a continuación. Esta patología digital se comparó con la gradación histológica convencional al microscopio óptico, realizada por un único patólogo centralizado en el hospital clínico, y cuya evaluación estaba cegada a los datos de patología digital y la información clínica. Todo ello, ambas herramientas, la de patología digital y la gradación histológica, se correlacionaron y además se pretendió caracterizar cuantitativamente los casos con esteatopatitis. Simplemente mencionar como criterios de exclusión que en un estudio centrado en la biopsia hepática, bueno, pues debemos de partir de datos de calidad para generar información de calidad, ¿no? Entonces, el gran criterio de exclusión en nuestro estudio fueron biopsias hepáticas de menos de 1,5 centímetros con menos de 7 espacios portales, porque son esas biopsias las que se consideran inadecuadas para una adecuada evaluación histológica. Bueno, y esto de la patología digital, ¿qué es, no? Pues en esta diapositiva vemos el diagrama de flujo de este proceso, en el que las imágenes digitalizadas de las laminillas histológicas que vemos en la primera fila son sometidas a distintos algoritmos computacionales y en nuestro caso basándonos en dinteles de color y forma, como puede ser la forma esférica de las vacuolas lipídicas y el color de las tinciones empleadas, ¿no?, para resaltar cada uno de los sustratos patológicos, como es el caso del rojo en el rojo sirio de la fibrosis, el azul de TELS para el hierro o el marrón de las inmunohistoquímicas, de CD45 para inflamación o de adipofilina para esteatosis. Fuimos capaces de identificar el sustrato y segmentarlo para extraer su proporción con respecto al total de la muestra. En cuanto a los resultados, en la columna de la derecha podemos ver que nos encontramos con biopsias de calidad de 2 centímetros de tamaño que incluían 11 espacios portales de media y además nuestra muestra incluyó un 63% de esteatosis moderada, un 27% de fibrosis avanzada y el 45% de los casos eran clasificados como esteatohepatitis. En cuanto a la correlación entre la patología digital y los hallazgos de la gradación histológica convencional, vemos como el área proporcional de colágeno y de grasa se correlacionan adecuadamente con los estadios de fibrosis y los grados de esteatosis respectivamente. Vemos que esa correlación es lineal, es muy buena para la grasa, con una correlación de Pearson de 0,85 y permitiendo discriminar entre cada uno de los grupos, de los grados de esteatosis.
y que la correlación es algo menor para el colágeno, probablemente porque en los estadios leves, donde existe una evaluación más basada en cambios arquitecturales y no tanto en cambios cuantitativos, la patología digital no discriminaba tan bien entre esos estadios, pudiendo discriminar más adecuadamente, con mayor precisión, en estadios avanzados. En cuanto a la inflamación y el hierro, para el hierro y su área proporcional, la correlación es lineal y es buena con un valor de 0,7. En cambio, para la inflamación, los resultados de la patología digital son algo peores. Era necesario unos grados de inflamación muy avanzados, donde hay mucha inflamación para ver diferencias entre grupos, probablemente debido también a que este sustrato patológico, su evaluación es basada en criterios morfológicos de aglomeraciones o clústeres y no tanto en cuantitativos. Simplemente mencionar, como hemos visto en la diapositiva anterior y en esto también, que la correlación intraclase es cercana a 1 en todos los casos, y esto nos viene a indicar que la prueba de repetibilidad, de volver a hacer los análisis con la patología digital en momentos temporales distintos, obtenía siempre el mismo valor, a diferencia de lo que hemos visto en la diapositiva inicial con la evaluación histológica convencional. Por último, en los casos con esteatopatitis, en comparación a los casos con esteatosis simple, vemos cómo estos casos presentan mayor cantidad, mayor área proporcional de grasa y de colágeno, no viendo estas diferencias para la inflamación y para el hierro. Bueno, pues con todo ello podemos concluir que la patología digital proporciona una evaluación automática y precisa de las características histológicas en la enfermedad hepática metabólica, mostrando una alta correlación con los sistemas actuales de gradación histológica y además también mostrando una heterogeneidad en la distribución de sus proporciones en los grupos de esteatosis simple y esteatopatitis. Su reproducibilidad es muy elevada, pero su fiabilidad todavía está limitada cuando se compara con escalas histológicas que se basan principalmente en cambios morfológicos o arquitecturales. La patología digital debe validarse como índice histológico de referencia para los estudios de comparación con biomarcadores no invasivos y endpoints de ensayos clínicos terapéuticos. Y son estos dos últimos puntos recogidos en nuestras conclusiones los que también ensalza la última revisión publicada en Journal of Pathology, en la que trae como un futuro cercano en práctica clínica habitual el uso de la patología digital. Y en nuestro caso, nuestro grupo de investigación se suma a esa línea final y, apoyados por la beca de la Sociedad Valenciana de Patología Digestiva, buscamos en esa imagen digital algo más que proporciones y con técnicas de inteligencia artificial ahondar en patrones arquitecturales o morfológicos que nos permitan no solo estadificar grados de afectación, sino estadificar también a los pacientes, que nos dé información pronóstica y predictiva de eventos clínicos. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Súper interesante el estudio. Lo decías al final, quizás esos aspectos que no había tanta concordancia se puedan resolver pues con lo que comentabas o con mejoras de los softwares. O sea que el futuro parece que va por ahí y enhorabuena porque es una investigación muy, muy puntera, me ha parecido. A ver si hay alguna pregunta. Me ha parecido muy interesante y precisamente te iba a preguntar sobre lo último que has comentado, sobre lo que puede aportar el Deep Learning en este aspecto, ¿no? Parece que está muy de moda en el mundo de la anatomía patológica el uso de inteligencia artificial para mejorar los resultados y sobre todo para disminuir la variabilidad interobservador. Muy bien, pues gracias tanto a José María como a Rodrigo. A ver, yo creo que en esto de la patología digital y la imagen, la anatomía patológica está empezando, ¿no? Y en este camino que tenemos que recorrer, bueno, los pasos deben de ser secuenciales. El área proporcional es una cosa sencilla dentro de lo que cabe en cuanto a lo que se le pregunta a la imagen, porque
se basa en dinteles y en algoritmos sencillos de color, de formas. Yo creo que lo que le puede sacar la inteligencia artificial es preguntarle más profundamente a lo que hay detrás de la imagen. Y eso es intensidades, entropías, texturas, patrones arquitectónicos, aquello que supera lo sencillo del color y la forma y que está detrás de la imagen sin que lo podamos percibir de manera grosera, y probablemente combinando distintos parámetros, no solamente fijándonos en algo único, sino que combinando lo cuantitativo con las intensidades, con las entropías, con las texturas, probablemente con ello ganemos mucho más, y no solo con el deep learning de la inteligencia artificial, sino a lo mejor también incluso cambiando nuestro enfoque, que no debe de ser solo centrarnos en clasificar como lo hace la anatomía patológica convencional, sino buscar algo más allá, que es su poder predictivo, su capacidad predictiva en decirnos cómo van a ir nuestros pacientes con mucha precisión, porque siempre decimos lo mismo, no cambia nuestro resultado en función de si lo leemos en un hospital o si lo leemos en otro hospital, o si lo leemos en un momento o si lo leemos en otro momento. Yo creo que eso es mucho poder y ese es lo que le tenemos que pedir a la patología digital, principalmente para que el manejo de nuestros pacientes sea homogéneo y de calidad. Muy bien. Muchas gracias, David. Seguimos con la doctora Ángela Algarra. Ángela, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hola, buenas tardes, Ángela. Buenas tardes. Pues cuando quieras vamos A ver, sí. con tu artículo. Un momento, ¿eh? Sí, tranquila, tranquila que... No vamos mal de tiempo porque nos hemos ajustado bastante a los tiempos que teníamos previstos. Vale. Ya vemos tu presentación. Ya la veis, ¿no? Vale. Vale, bueno, pues yo voy a presentar un artículo que publicamos este año pasado titulado Cromoendoscopia virtual con iScan como método alternativo a la cromoendoscopia con tinción para la detección de displasia en enfermedad inflamatoria intestinal colónica de larga evolución. Un estudio de casos y controles. Un momento que no puedo pasar la pantalla. Ahora. Vale. Como sabemos, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de localización colónica de larga evolución presentan un riesgo incrementado de cáncer colorectal respecto a la población general. Es por ello que en estos pacientes se recomienda la realización de colonoscopias de cribado para la detección de displasia. Y este programa de cribado ha demostrado ser eficaz, ya que aumenta la detección de cáncer colorectal, además lo hace en estadios más precoces y disminuye la mortalidad por cáncer colorectal. Clásicamente este cribado se realizaba con endoscopia convencional con toma de biopsias aleatorias. Sin embargo, con la introducción de endoscopios de alta definición y con las técnicas de cromoendoscopia, se ha reducido el número de biopsias necesarias y se opta en la actualidad por la realización de biopsias dirigidas. En cuanto a la cromoendoscopia, en los últimos años la virtual ha emergido como una alternativa a la cromoendoscopia con tinción. Se han realizado algunos estudios comparando ambas técnicas, la mayoría utilizando cromoendoscopia virtual con NBI. Sin embargo, actualmente no está claramente definido el papel de la cromoendoscopia virtual en el seguimiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria. Como vemos en la tabla, hasta ahora la mayoría de sociedades han abogado por el empleo de la cromoendoscopia con tinción. Sin embargo, ya en 2020 la ESGE recomienda ambas técnicas siempre y cuando se disponga en el centro de endoscopios de alta definición. El objetivo de nuestro trabajo fue evaluar la eficacia de la cromoendoscopia virtual con iScan en la detección de lesiones displásicas, en comparación con la cromoendoscopia con tinción en pacientes con enfermedad inflamatoria de larga evolución. Y como objetivos secundarios se comparó el tiempo de exploración entre ambas técnicas y se evaluó la relación entre las diferentes variables estudiadas y la presencia de displasia. Se realizó un estudio retrospectivo de casos y controles
en el que se incluyó a todos los pacientes con enfermedad inflamatoria que acudieron a realizarse una colonoscopia de cribado según los criterios de la ECO. Se reclutó en total a 191 pacientes. En el grupo de controles, aquellos a los que se realizó cromendoscopia con índigo carmín entre enero de 2013 y marzo del 17. Y en el grupo de casos, aquellos a los que se realizó cromendoscopia virtual con iScan entre abril del 17 y febrero del 20. En el grupo de cromendoscopia con tinción se empleó índigo carmín al 0,4%, diluido en suero salino. El procedimiento consistía en introducir el endoscopio hasta llegar a ciego y en retirada aplicar la tinción con difusor y después introducir el endoscopio nuevamente para detectar las lesiones en la mucosa colónica. En el grupo de iScan se introducía el endoscopio hasta ciego y en retirada se aplicaba el iScan en modo de doble pantalla, como vemos en la foto. En la pantalla izquierda, el iScan en modo 1, que nos permite detectar irregularidades en la superficie, y en la derecha, el iScan en modo 3, que nos permite caracterizar el patrón vascular y delimitar más precisamente las lesiones. En cuanto a los resultados, se resecaron un total de 306 lesiones en 94 pacientes. De estas, 296 fueron remitidas a anatomía patológica. 10 de ellas, de las 306, se resecaron pero no pudieron recuperarse. De todas formas, estas 10 lesiones que se perdieron presentaban un patrón de cudo tipo 1 y eran de menos de 3 milímetros. Del total de 296 lesiones analizadas, 44 presentaron displasia. Y como vemos en la tabla de la derecha, la proporción entre lesiones displásicas y no displásicas fue comparable entre ambos grupos, así como la proporción de pacientes con y sin displasia, sin hallar diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. En cuanto a la predicción endoscópica de displasia con iScan, la mayoría de las lesiones analizadas presentaron un patrón de cudo tipo 1 y 2. Concordantemente, casi todas estas lesiones fueron no displásicas. Como vemos en la imagen de la derecha, tenemos ahí ejemplos de lesiones displásicas y no displásicas detectadas con el iScan. En la imagen A tendríamos un pólipo hiperplásico, en la segunda foto vemos un pólipo con displasia de bajo grado, en la tercera un adenoma cerrado y en la última pseudopólipos inflamatorios. El tiempo de exploración fue significativamente inferior en el grupo de pacientes en los que se realizó cromendoscopia con iScan. Además, estas diferencias también siguieron observándose cuando se agrupó a los pacientes según el número de resecciones realizadas durante la exploración. Y nada, en cuanto a las variables que se relacionaron con el riesgo de desarrollar displasia, según el análisis univariante, fueron la edad al momento de inclusión, la edad del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria, los pacientes que se encontraban en grupos de alto riesgo de cáncer de colon, la localización de lesiones en el colon derecho y un patrón de cudo mayor de 2. Sin embargo, al realizar el análisis multivariante, tan solo se identificó como factor de riesgo de displasia la presencia de lesiones en el colon derecho. Por tanto, las conclusiones que se pueden extraer del estudio es que la cromendoscopia virtual con iScan presenta una capacidad diagnóstica similar a la cromendoscopia con tinción en cuanto a la detección de displasia de colon y que el tiempo de exploración es significativamente menor cuando utilizamos iScan. Por ello, los resultados del estudio apoyan el uso de cromendoscopia con iScan como alternativa a la cromendoscopia con tinción en el cribado de pacientes con enfermedad inflamatoria. Y gracias. Muchas gracias, Ángela. A ver. No sé si tenemos alguna pregunta. De momento no tenemos ninguna pregunta, pero bueno, lo decías tú, ¿no? Que los últimos estudios pues muestran que la detección suele ser muy similar con la cromendoscopia virtual, que podemos llamar, y por lo que veo y entiendo en vuestro centro prácticamente ahora todo lo que hacéis es virtual, ¿no? No estáis haciendo ya. Sí, actualmente. Sí, actualmente, excepto en pacientes de muy alto riesgo de cáncer de colon, sí que estamos utilizando en ellos el iScan. Ahorras tiempo también y si la detección es similar como se ha demostrado. No sé si cuando hacéis la cromendoscopia con índigo carmín, ¿cómo lo hacéis? ¿Ponéis el difusor por segmentos y después entráis o ponéis el difusor en todo el colon y después entráis?
En todo el colon. Se introduce el endoscopio hasta el colon y se sale hasta otra vez hasta el recto, difundiendo, y volvemos a entrar hasta el final. Se hace todo de una. Muy bien. A ver, si me sale. ¿Habéis tenido, por ejemplo, cómo influye la limpieza del colon? Porque influye bastante, ¿no? Que el colon Sí. tiene que estar bien limpio. ¿Os habéis eliminado muchos pacientes por una limpieza subóptima o inadecuada? ¿O qué limpieza Sí. tendría que tener esto? ¿Un Boston 3 y si no, no hacemos nada? Un Boston 2 por lo menos. Bueno, Sí ya que son todos, generalmente cuando entramos vamos limpiando, que es un paciente de cribado con cromoendoscopia, vamos limpiando al introducir el endoscopio todo lo que se puede. Si es un paciente en el que hay muchos restos fecales, evidentemente, y que no se pueden aspirar ni limpiar en la entrada, no se hace la técnica. Eso está claro, eso con todos los pacientes. No hacemos la técnica. Pero sí. yo creo que la pancromocolon requiere una limpieza exquisita, si no es un poco... Si no, no tiene sentido. Exacto. Sí, 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 en está esa claro. misma línea nos preguntaba José Joaquín de Sativa si para estos pacientes hacéis alguna indicación especial de cara a la preparación, por lo mismo que dice Rodrigo, porque debe de ser un colon que esté perfectamente limpio para poderla hacer. Sí. No, nosotros por norma general no, a no ser que sea un paciente que ya disponga de colonoscopias previas o antecedentes de estreñimiento o que nos haga sospechar que va a tener problemas con la preparación, no utilizamos una preparación especial. Si ya lo conocemos, sí que utilizamos la preparación de colon sucio. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, Ángela. Nada. Y pasamos al último que os voy a presentar yo, que es un trabajo mucho más humilde que los que hemos estado viendo a lo largo de la tarde. A ver si me deja compartir. Vale. ¿Lo veis, verdad, Rodrigo? Vale, entiendo que sí que me estáis... Perfecto. Vale. Bueno, como os decía, es un trabajo que hicimos entre varios hospitales de aquí de la provincia de Valencia. Como introducción, decir que los agentes biológicos que utilizamos en la enfermedad inflamatoria intestinal, como sabéis, son los antifactor de necrosis tumoral, que son el infliximab, ADA y golimumab. Disponemos también de ustekinumab y de vedolizumab en los últimos años, y se introduce el término de fármacos biosimilares desde hace unos años, desde la aparición en nuestra especialidad del biosimilar de infliximab. Y sabéis que un biosimilar pues, es un fármaco biotecnológico que en términos de calidad, seguridad y eficacia es similar al producto biológico de referencia que ya está autorizado, que en este caso, en el caso del infliximab, pues en ese momento era el Remicade. Con el desarrollo de los productos biosimilares, pues la cosa principal que se consigue es el abaratamiento de estos fármacos, que como sabéis son fármacos caros y con un alto impacto en nuestros sistemas sanitarios. Por ello, pues con esta reducción de costes del fármaco podemos reducir el coste de la atención y mejorar y conseguir que más pacientes puedan acceder a estos tratamientos. El primer biosimilar de infliximab, que es el CTP-13, se aprobó por la EMA en el año 2013 y sale al mercado en el 2016 en un primer momento y con una evidencia limitada, porque si recordáis, las indicaciones para enfermedad de crónico-colitis ulcerosa fueron la extrapolación de los ensayos clínicos que se habían practicado en pacientes con artritis reumatoide y espondilitis anquilosante, y con estos ensayos clínicos se extrapolaron al resto de las indicaciones el uso de estos fármacos. Y en ese momento pues teníamos pocos datos del uso de este biosimilar en práctica clínica, lo poco que había con periodos de seguimiento corto, con números limitados de pacientes y pues, con pacientes ya generalmente tratados con otros biológicos. Entonces, en ese momento nos planteamos como objetivo poder analizar qué estaba ocurriendo o qué iba a ocurrir con
con el fármaco biosimilar y evaluar también los eventos adversos en los pacientes que tratáramos en vida real en nuestros centros. Para ello, pues diseñamos un estudio que fue observacional, prospectivo y multicéntrico en estos hospitales de la provincia de Valencia. Y como os decía, pues era un estudio de práctica clínica real, no íbamos a hacer ninguna actuación fuera de lo que el médico que veía al paciente considerara. Y se incluyeron todos aquellos pacientes que se fueran tratando con el biosimilar de infliximab, el Remsima, en práctica clínica. Los criterios de valoración que tuvimos fue la tasa de respuesta clínica y el número de eventos adversos. La tasa de respuesta clínica la definimos como una disminución de al menos 2 puntos el índice de Harvey o el índice parcial de Mayo, o en los pacientes que la indicación había sido una fístula perianal, una mejoría de la fístula. Recogimos también los eventos adversos, todos los aspectos en cuanto a tipo de evento, la gravedad, si había o no relación con el fármaco, la duración, si había requerido hospitalización o el paciente había requerido algún tipo de cirugía, y también fue definida la remisión clínica. En esta tabla tenéis las características basales de los pacientes, que aunque se ven pequeños, bueno, lo que busca reflejar es la diversidad que tenían estos pacientes, porque eran los pacientes que habitualmente vemos en consultas externas. Como era un estudio de práctica clínica, como podéis ver, pues no todos los pacientes se les había hecho una endoscopia, ni todos los pacientes tenían una ecografía de evaluación. Más abajo podéis ver los tratamientos que habían llevado previamente. Como podéis ver, algunos pacientes habían sido tratados con Remicade. Dentro de los pacientes que recogimos había pacientes que habían hecho un switch desde Remicade, pero al ser un número bajo de pacientes al final no los consideramos en el análisis. Pero sí que consideramos pacientes que en el pasado, muchos años atrás, hubieran utilizado Remicade, pero por decisión clínica y no por pérdida de eficacia, se les hubiera interrumpido el fármaco y que en un segundo tiempo pues, se volviera a utilizar en este momento pues, el biosimilar de infliximab. También los tratamientos concomitantes por reflejar un poco nuestra práctica clínica diaria. Esta es la tabla con la clasificación de Montreal de nuestros pacientes con enfermedad de Crohn y con la colitis ulcerosa, y nuevamente pues lo que os decía, reflejan un poco pues, la variedad de pacientes que vemos en la consulta. Os muestro aquí los resultados, excluyendo, como os decía, los pacientes que habían hecho switch. Como veis, al inicio había un 68% de pacientes con ese momento de la enfermedad activa. Esto lo que está traduciendo un poco es la realidad de la práctica clínica. En el momento de iniciar el fármaco biosimilar, muchos pacientes en ese momento la enfermedad estaba controlada, porque en muchos casos utilizamos los corticoides hasta pues disponer del check-list o disponer de posibilidad de poner el fármaco en hospital de día, pero como podéis ver, a los 3 meses esta proporción de pacientes con enfermedad activa pues ya baja al 24%. Aquí tenéis los porcentajes de remisión y de respuesta clínica, y esta respuesta se mantiene, como podéis ver, hasta el año que fue el punto de evaluación. Son tasas de remisión clínica y de respuesta clínica, como veis, pues al 9% y al año el 14% de solo de pacientes en actividad. En cuanto a los eventos adversos que encontramos, el 15% de los pacientes tuvieron algún evento adverso, todos ellos fueron leves. La mayoría de los eventos adversos descritos fueron las reacciones de hipersensibilidad, y en segundo lugar las infecciones. Deciros que todas las infecciones fueron leves. En estas gráficas podéis ver gráficamente el descenso de la puntuación del índice de Harvey, descenso de la puntuación a lo largo del tiempo del tratamiento del índice parcial de Mayo o del CDAI, o en este caso en el TrueLog, pues la proporción de pacientes que estaban con un TrueLog en actividad moderada y cómo baja a una actividad leve. También en aquellos pacientes en que por práctica clínica se les midieron niveles, tuvimos datos,
y como podéis ver aquí, pues estos son los resultados. Los niveles a 3 y 6 meses eran alrededor de 5 microgramos por mililitro y a 9 y 12 meses pues de 3. Decir que en aquellos pacientes en los que el fármaco fue indetectable, en todos pudimos observar que había anticuerpos contra fármaco detectables. Aquí, como podéis ver en proporciones, más o menos lo que habitualmente podemos ver con los pacientes con Remicade. Por lo tanto, de nuestro estudio podíamos concluir que en práctica de vida real, a 12 meses de tratamiento, la proporción de pacientes con enfermedad activa había descendido al 14% y que ya a los 3 meses pues, los datos de respuesta eran similares. Esto es algo que es muy similar a lo que podíamos ver con el fármaco original, con el Remicade. También que el perfil de seguridad del biosimilar era aceptable, ya que no se había observado ningún evento adverso grave que estuviera relacionado con el tratamiento, y que también la medición de la inmunogenicidad en aquellos pacientes en los que se habían determinado niveles pues era también similar a lo que veíamos con el fármaco de referencia. Nuestro estudio pues, tiene muchas limitaciones al tratarse de un estudio de práctica clínica, ya que no hay una asignación previa a un tratamiento, sino eran pacientes que empezaran el tratamiento. Los pacientes no son homogéneos entre sí. En práctica de vida real, pues esto es lo que ocurre, que los pacientes son muy diferentes entre sí y que tampoco al tratarse lo mismo de práctica clínica, pues no había una homogeneización entre las exploraciones que había que realizarles a los pacientes, sino era la decisión del clínico en cada momento la que lo determinaba. Pues nada más y muchas gracias. Muy bien. Una pregunta. Este estudio, deciros que, claro, en el momento que nos lo planteamos, pues la verdad lo decía al principio, la verdad, no había mucha evidencia de la utilización de biosimilares y, pues bueno, nos preocupaba un poco si se iba a comportar igual que el fármaco original y este fue nuestra inquietud, ver si nuestros pacientes iban a responder igual y la seguridad del fármaco iba a ser, cosa que a día de hoy tenemos ya muy clara, pero bueno, en el momento de plantearlo pues no estaba tan claro. No me he fijado si teníais mucho paciente que vinieron del switch. Del Swiss no he puesto el dato, Había solo 9 pacientes porque solamente un hospital de los participantes cuando empezamos la inclusión había hecho un switch en varios de ellos. En ese momento la mayoría de los hospitales no estábamos haciendo switch, decidimos inicialmente recoger todos los pacientes, pero luego solo 9 pacientes no nos permitían analizar qué había pasado. Eran muy pocos pacientes para poder sacar conclusiones. A ver, creo que hay alguna pregunta. A ver. Sí, también de JJ. Una pregunta de práctica. ¿Premedicas a tus pacientes que van a recibir infliximab intravenoso? Si es que sí, ¿siempre o solo al inicio? Sí, ¿Cómo? nosotros seguimos premedicando a todos los pacientes cuando empiezan y lo mantenemos. Nosotros premedicamos con actocortina y con polaramine. Estamos abandonando el polaramine porque les da sueño y muchos pacientes luego se nos quejaban y actualmente prácticamente casi lo hemos abandonado, pero seguimos en todas las infusiones administrando corticoides. Sabemos que la evidencia cada vez es que aquellos pacientes que están en mantenimiento pues no necesitarían, pero nosotros tenemos el hospital de día un poco lejos de donde estamos y nos da a nosotros y tranquilidad y a la enfermería de que reducir al mínimo las reacciones que podamos tener infusionales, y la verdad es que tenemos muy pocas, es verdad, eso también. Pero sí, premedicamos a todos. Dice José Joaquín que solo en la inducción y no, efectivamente no es una mala práctica. En la inducción y sobre todo los pacientes, nosotros he de decir que efectivamente los pacientes que hemos tenido alguna reacción infusional siempre han sido entre la segunda y la tercera infusión.
es muy raro que pacientes que lleven ya más de un año tengan algún tipo de reacción. Pero sí, seguimos. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ha habido una buena muestra del trabajo que se ha hecho en los hospitales de la Comunidad Valenciana, todos estudios con un talante muy clínico y, bueno, un poco lo que corresponde a nuestra práctica, a nuestra sociedad, que es una sociedad eminentemente clínica. Creo que han sido todas las exposiciones muy brillantes, los trabajos realmente muy interesantes. ¿No? Parece que es un poco nuestro granito de arena al desarrollo del conocimiento científico. Muy bien, pues muchas gracias, José, por moderar la sesión. A ti, Rodrigo. Y vamos a pasar ya a la conferencia magistral, que siempre complementa o sea protagonista de esta sesión de inauguración del curso. En esta ocasión contamos con la presencia de una persona que es desde hace muchos años referencia entre nosotros, entre los gastroenterólogos de la Comunidad Valenciana. Es Miguel Mínguez, jefe de servicio del Hospital Clínico de Valencia, es profesor universitario desde hace muchos años y bueno, realmente un referente para todos nosotros, una persona muy brillante, muy conocedora de la especialidad y de todos sus detalles, ¿no? Y de todos sus intríngulis. Y bueno, de la cual todos hemos aprendido mucho desde hace muchos años, en todos los campos en los que él más se ha desarrollado, que ha sido en patología funcional y en enfermedad inflamatoria. Pues nada más, tras esta presentación, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros hoy y por dedicarnos tu tiempo para mejorar la docencia de nuestra especialidad en la sociedad con la que sabemos que estás muy implicado. Bueno, no sé si me oís. Perfectamente. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana, a la que obviamente he pertenecido yo creo que desde que acabé la carrera. Tus palabras son las de un amigo. Quiero hacer especial hincapié a la percepción que tengo en los últimos años de que la gente de digestivo que estamos trabajando somos una piña, estamos trabajando en muchos aspectos de la misma manera y con las mismas formas. Esto es muy importante porque ha permitido hacer estudios multicéntricos como los que hoy se han presentado y porque el devenir, el futuro, lo veo fantástico, lo veo que tiene unas posibilidades tremendas. Decir que yo me he dedicado a los estudios funcionales y fundamentalmente a los del ano recto, pues es una realidad. Desde los años 80 en los que me vi involucrado en investigaciones de fisiología de la región y posteriormente pues en casi todas las patologías y como veremos hoy en la trascendencia que tiene desde el punto de vista psicosocial y laboral en algunas otras patologías como la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Como todo el mundo sabéis, yo no sé si se ve bien la pantalla. ¿La veis bien? Sí, se ve muy bien. Vale. Bueno, pues como todo el mundo sabéis, la región anorrectal tiene como misión fundamental la retención de las heces hasta que llega el momento adecuado para evacuar. Para ello, fundamentalmente, 1 o 2 veces al día hay movimientos propulsivos del colon que transportan el contenido a la ampolla rectal y se produce una serie de estímulos fundamentalmente presivos que condicionan transmisión a través de los neurotransmisores eléctricos de percepciones sensoriales al cerebro, como es la sensación de ocupación, la discriminación y si socialmente obviamente no es adecuado, pues se produce una maniobra de retención, con lo cual contraemos los esfínteres externos
y permitimos que la compliance rectal disminuya las presiones y el contenido se queda en la ampolla rectal. También, y debido a características sociales aprendidas, cuando es el momento de la defecación, lo que hacemos es cambiar el sistema, de manera que adoptamos una postura en cuclillas, en la cual se abre un poquito el ángulo anorrectal, transmitimos información a los músculos externos para que se relaje toda la musculatura del suelo pélvico y hacemos una maniobra de Valsalva, es decir, contracción de la musculatura diafragmática y abdominal para incrementar la presión intrarrectal y hacer una extrusión del contenido de las heces hacia el exterior. Esto es una maniobra evacuatoria fisiológica que tiene varias connotaciones, porque hemos aprendido que tanto la retención como la evacuación deben de tener unas conexiones cerebrales que están moduladas por la memoria, que están moduladas por la emoción, que están moduladas por el conocimiento. Hasta tal punto es así que históricamente conocemos ya, y están en libros de medicina, en literatura, que hay una satisfacción tanto en la retención, pero fundamentalmente en la evacuación en las personas normales, y que es un gran motivo de preocupación el no tener un acto defecatorio normal o el tener durante mucho tiempo que retener las heces. Sería, a grosso modo, culturalmente, como una especie de limpieza del cuerpo, evacuando y fundamentalmente en momentos socialmente adecuados. Esta modulación del conocimiento, de la memoria y de todos estos componentes hacen que las características de la defecación tengan unas connotaciones importantísimas. Mirad, la capacidad de continencia debe de estar autónoma a partir de los 4 años de edad mental en la población occidental, en la desarrollada. Y esto ya ha trascendido hasta en los países subdesarrollados. La única diferencia es que existen grandes diferencias culturales entre los países desarrollados, subdesarrollados y en vías de desarrollo. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, hay más de 2.000 millones de personas en el mundo que defecan en el medio ambiente en cualquier circunstancia y que, debido a la transmisión de las heces de material contaminante, provocan diarreas infecciosas y un alto índice de mortalidad. La repercusión que tuvo en su momento la recogida de las heces y la evacuación a áreas independientes fue motivo y ha sido a lo largo de la historia de una salud extraordinaria y del desarrollo de la higiene. En general, la defecación la controlamos y está socialmente adaptada, tanto en el tiempo como en las formas, como en todo. Es que necesito quitar, perdonadme un momento, ahora, en tiempo, lugar, etcétera. Es que estoy viendo fatal mi presentación, perdonadme. Ahora. Y uno de los detalles más importantes en el mundo actual, por ejemplo, en países desarrollados, es que tenemos medidas higiénicas diferentes según culturas. Entre otras cosas, tenemos diferentes tipos de retretes, diferentes tipos de limpiarnos, de asearnos y de cuidados de higiene personal. Pasamos desde lo ultramoderno que es el váter japonés, que lleva un mando a distancia con el cual cambiamos en el momento de la limpieza la temperatura del agua, tiene sonido, tiene secador, etcétera, y que próximamente se va a ir imponiendo en el mundo occidental. El aseo tradicional histórico del mundo occidental nuestro y el oriental y el de algunos países árabes, que es el retrete tradicional que todos conocéis. Es tan diferente entre unas culturas y otras como, por ejemplo, algunas
costumbres imbuidas por la religión hacen que la limpieza sea diferente. Existe la diferencia entre la limpieza con papel, la limpieza con agua y la utilización de la mano derecha o no. Sabéis que en el mundo musulmán no se debe de utilizar la mano derecha y debe utilizarse exclusivamente el agua. Para todos es un acto íntimo e incluso hay regulación sanitaria, curiosamente. Como vais a ver, en España, por ejemplo, en el año 97 hubo una regulación de las condiciones higiénicas laborales en las cuales se obligaba a que hubiera retretes, que estos retretes tuvieran condiciones específicas con papel, con agua, que tuvieran intimidad, que estuvieran cerrados y específicamente decían que hubiera independencia entre los hombres y las mujeres. Y es más, en las normativas de los ayuntamientos, en las normativas municipales, tanto en la de Barcelona, por ejemplo, como en la de Valencia, existen normas de conducta de manera que la intimidad es tan respetable como que está totalmente prohibido el hacer las necesidades fisiológicas en público, con multas desde 300 a 1.500 euros. Esta es la normativa, por ejemplo, que va a salir recientemente en la Comunidad Valenciana. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el acto de retención, pero fundamentalmente el acto de defecación, es un acto socialmente adaptado y que tiene connotaciones extraordinarias en cualquier individuo. La pérdida del control voluntario de este acto va a tener una trascendencia importantísima a nivel de calidad de vida. Por eso quiero reflejar brevemente qué características en cuanto a prevalencia, cambios de calidad de vida y coste social y económico tienen las patologías relacionadas con la disfunción anorrectal. Fundamentalmente la incontinencia fecal, que como todos sabéis es la pérdida del control voluntario de la retención a partir de los 4 años de edad mental, el dolor anorrectal funcional, que cada vez vamos a ver más y vamos a saber diagnosticar mejor, y que sabéis que de acuerdo a los criterios de Roma 4 hemos de distinguir 3 tipos: el síndrome del elevador del ano, que es un dolor en la región anopélvica de más de 30 minutos de duración y que característicamente durante la exploración anorrectal duele la lazada del pubo rectal; el dolor anorrectal inespecífico, en el cual en la exploración no duele nada. Son dolores crónicos que se mantienen a lo largo del tiempo y que producen un gran grado de disminución de la capacidad de desarrollo habitual, tanto a nivel laboral como social. Y la proctalgia fugaz, que conocéis muy bien porque es muy frecuente, que es un dolor súbito en la región anorrectal alta, que dura menos de 30 minutos y que cuando desaparece pues puede estar meses, días sin ningún tipo de molestia. La diferencia entre estos tipos de dolores es que tanto el síndrome del elevador del ano como el dolor anorrectal inespecífico duran muchísimo tiempo y no tienen intervalos importantes de estar asintomático, y la proctalgia fugaz sí. Y después hablaremos de la disfunción de la defecación con los 2 grandes grupos. La disinergia de la defecación, que como también sabéis es una contracción simultánea durante la maniobra de defecación que hace de obstáculo a la salida de las heces, y el déficit de propulsión. Estas 2 disfunciones, que son subclasificaciones del estreñimiento crónico, necesitan para su diagnóstico exploraciones funcionales. No existen síntomas que cataloguen, que diagnostiquen esta disfunción. Vamos a hablar de prevalencia teniendo en consideración los 2 últimos detalles que os he comentado, y es que el síndrome del elevador del ano solamente se puede diagnosticar explorando al paciente, y que la disfunción defecatoria solamente se puede diagnosticar haciendo exploraciones funcionales. Por lo tanto, los estudios poblacionales de prevalencia tienen escaso valor en este diagnóstico o prácticamente nula.
El mayor estudio de prevalencia de alteraciones funcionales se publicó en el año 2021 en el contexto de 73.076 entrevistas en 29 países. Aquí tenéis, está prácticamente represado todo el mundo, todas las culturas, todas las etnias, y en la cual se observó que en población general no estaba seleccionada por patología, sino seleccionada por sexo y por edades. Pues en la población general el 1,6% de la población referían incontinencia fecal, el 1,1% dolor anorrectal, se etiquetó como elevador del ano, pero no es así, era dolor pélvico, y el 5,6% de la población general presenta en algún momento de su vida proctalgia fugaz. El estreñimiento funcional era mucho más frecuente, con una prevalencia del 11,7%. Pongo el estreñimiento funcional y no la disfunción anorrectal porque insisto que para este subtipo es imprescindible hacer estudios funcionales. Como veremos más adelante, dado que los pacientes que acuden a nuestra consulta a hacerse exploraciones funcionales nos van a referir inicialmente estreñimiento funcional y posteriormente, cuando les hagamos los estudios, aproximadamente entre un 20 y un 40% van a tener disfunción defecatoria. Estos datos que os doy de la población general pueden ser válidos si los circunscribimos posteriormente a lo que vemos en los medios de laboratorio. Mirar, la incontinencia fecal en este estudio se observó que era prácticamente igual en hombres que en mujeres. El dolor anorrectal era más frecuente en mujeres, igual que la proctalgia fugaz, y el estreñimiento funcional también era más frecuente en las mujeres. Y con respecto a la etapa de edad, vemos que la incontinencia fecal aumenta su prevalencia con la edad, es mucho mayor en mayores de 65 años. Sin embargo, los dolores anorrectales son menores a lo largo de la vida y la proctalgia fugaz también. Respecto al estreñimiento funcional, vemos también lo mismo, hay una disminución cuando aumenta la edad. Como siempre, como ya se había observado en estudios previos, siempre de todas las disfunciones del aparato digestivo, el estreñimiento funcional es el más prevalente en todos los estudios. Cuando hablamos ya de población referido a determinadas áreas, no es población general solamente, vemos que la incontinencia anal es extraordinariamente frecuente en los hospitales y extraordinariamente frecuente en las residencias de ancianos. Y luego veremos la trascendencia que tiene. Hay un estudio precioso realizado por el Grupo de la Fe, por Vicente Garrigues, que demostró que el estreñimiento tenía varias formas de evaluarse. En primer lugar, la concepción popular de sentirse estreñido. Y objetivo que aproximadamente un 29% de los sujetos de Aldaya, es decir, de aquí de nuestra comunidad, se consideraban estreñidos y que era mucho más prevalente en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, en cuanto aplicábamos criterios de consenso, los criterios de Roma en los cuales se necesitaba una frecuencia de molestias relacionadas con el estreñimiento y el concepto se acotaba a tiempos, la prevalencia disminuía, pero siempre la prevalencia era mucho mayor en las mujeres que en los hombres. También el mismo grupo, Consuelo Gálvez y Vicente Garrigues, demostró que afortunadamente solamente un 9% de los hombres que se consideraban estreñidos acudían al médico porque consideraban que era un problema y un 23% de las mujeres. Y digo que afortunadamente porque con la prevalencia encontrada en la población general y fundamentalmente con el autoconcepto de estreñimiento, desbordarían totalmente la asistencia primaria y la asistencia especializada. Lo que sí que observaron ellos es que el dolor abdominal
predominaba fundamentalmente en el grupo de los pacientes que requerían la consulta médica. Estos estudios han sido fundamentales para entender las discrepancias que existen entre el concepto popular de estreñimiento y los conceptos que tenemos por consenso e incluso los conceptos que tenemos cuando dividimos los diferentes subtipos fenotípicos. Cuando ya estamos en un laboratorio de estudios funcionales, en un hospital terciario como los nuestros, y queremos subclasificar cuántos pacientes de estos que acuden con estreñimiento crónico tienen de verdad una disfunción defecatoria. Pues mirar, oscila entre el 18% y el 83%. Nuestro estudio del año 2004 demostró que era el 18,5% y en mi opinión no es por nada, pero es uno de los mejores estudios que existe y creo que los demás están muy sobredimensionados y hay mucho falso positivo. En general, se admite aproximadamente que el 30% de los pacientes que acudan a una unidad de exploraciones funcionales con el concepto de estreñimiento por Roma 4 va a tener una disfunción defecatoria. ¿Y cuál es la calidad de vida que experimentan los pacientes en función de estas patologías? Pues mirar, estudios ya muy antiguos y no existen en el momento actual más actualizados, sabemos que los pacientes que tienen dolor anorrectal, síndrome del elevador del ano o proctalgia fugas tienen una dificultad importante entre el 6 y el 11% para acudir al trabajo o para acudir al colegio, según las edades, fundamentalmente en las épocas sintomáticas. En el año 2008, Fermín Mearín lideró y participamos un grupo multicéntrico de toda España, el realizar una encuesta de calidad de vida específica para el estreñimiento. En aquel año no existía nada en la literatura mundial que evaluara qué características en los pacientes con estreñimiento modificaban la calidad de vida. Se hicieron 4 dimensiones, la emocional, física, física rectal y dimensión social, y objetivamos que en todos los pacientes con estreñimiento funcional y fundamentalmente en función de la gravedad percibida por el paciente, existía en todas las escalas de calidad de vida una disminución considerable y esta disminución era estadísticamente significativa para los pacientes que se encontraban con una percepción de estreñimiento grave. Recientemente se ha publicado el score de calidad de vida del SF36 que todo el mundo conocéis y se ha objetivado cómo los pacientes con estreñimiento tienen una percepción del dolor abdominal, de la vitalidad, de la función social, de la función emocional, mucho peor que los pacientes que no tienen estreñimiento, y se han evaluado y validado escalas específicas para el estreñimiento. Hay 2 tipos de escala que podéis utilizar. En castellano no está validada, está en muchísimos idiomas, que es el cuestionario de calidad de vida para pacientes con estreñimiento, en el cual se valora la satisfacción al tratamiento, el malestar físico, el malestar psicológico y las preocupaciones y el disconfort, y luego un cuestionario específico de los síntomas del estreñimiento que tiene 12 ítems y que valora malestar abdominal, percepción de evacuación incompleta, etc. Pues bien, en los pacientes con estreñimiento se observa una alteración de los 2 cuestionarios. Y esta alteración se observa que, como veis en la diapositiva, en la parte superior, es mayor en los pacientes con más edad que en los que menor edad, y lo mismo ocurre en los dominios para los síntomas percibidos de malestar durante la evacuación. También se observó
que había diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres perciben el estreñimiento desde el punto de vista psicosocial, físico, etcétera, mucho peor que los hombres, y además perciben mucho peor las molestias tanto a nivel abdominal como anorrectal. Es fundamental el observar como síntomas como la imposibilidad de evacuar, la necesidad de digitarse, etcétera, es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. También se observó que en los pacientes con disfunción de la defecación, cuando ya los tenemos subcatalogados como que tienen o bien un problema de presión rectal o bien una contracción paradójica de la musculatura del pubo rectal, la afectación en la calidad de vida se transmite tanto a la vida familiar, en el 33%, como en las relaciones sexuales, como en las relaciones sociales, como en la actividad laboral. Por lo tanto, la disfunción defecatoria es muy importante tenerla en consideración y en muchas ocasiones buscar apoyo psicológico para revertir esta alteración en la calidad de vida. Rao lo que intentó evaluar es si había, dentro ya de los subtipos de estreñimiento, diferencias en características psicopsiquiátricas respecto a la población general entre pacientes con estreñimiento funcional y estreñimiento por disfunción de la defecación. Fijaros, en el diagrama, en las barras, este es el grupo control de sujetos sanos y estos dos son pacientes con disinergia de la defecación y pacientes con un estreñimiento funcional. Pues veis que en todos los pacientes con estreñimiento existen alteraciones relacionadas con la depresión, con la ansiedad, con la hostilidad y con las ideas paranoicas, pero es mucho más prevalente en los pacientes con disfunción de la defecación. Y si observamos somatización, fobia, etcétera, también encontramos que todos los pacientes con estreñimiento tienen más psicopatología que la población general. Cuando evaluamos el SF36 en pacientes con estreñimiento, tanto con disfunción como estreñimiento funcional, observamos que tanto la vitalidad, la función social, el rol emocional, el estado mental, el rol físico, el dolor abdominal, etcétera, todos los dominios que valoran la calidad de vida en el SF36 están alterados en los pacientes con estreñimiento funcional y con estreñimiento subtipo disfunción de la defecación. Nosotros evaluamos por validación de un cuestionario de calidad de vida americano, evaluamos la calidad de vida en los pacientes con incontinencia fecal. Este estudio se hizo desde el Grupo Español de Motilidad Digestiva. Tuve un soporte extraordinario, por ejemplo, con Vicente Garrigues, y lo que sí que observamos es que en España los pacientes con incontinencia fecal tenían parámetros en el estilo de vida, en la conducta, depresión y vergüenza muy inferiores. Inferiores significa que estaban muy alterados. La calidad de vida en los scores de incontinencia se mide. Cuando es 1 es que hay una alteración de cualquiera de los ítems continua y cuando es 4 es nunca. Pues bien, contra más bajo es el score, peor calidad de vida y estas son las medias. Mirar, en cuanto a la gravedad de la calidad de vida, a mayor gravedad de la calidad de vida, menor es el score, es decir, peor es la calidad de vida. Cuando evaluábamos si había diferencias entre incontinencia a heces o incontinencia solo a gases o a líquidos, observábamos que había diferencias importantes en cualquiera de los dominios, de manera que era mucho peor en los pacientes con incontinencia a heces. Y si además evaluábamos la necesidad de llevar pañal o no, también objetivamos que el uso de pañal condicionaba mucho más una peor calidad de vida, tanto en la vergüenza, en la depresión, en la conducta, como en el estilo de vida. Es decir,
los pacientes con incontinencia anal tienen una peor calidad de vida, pero además es peor cuanto más grave es la incontinencia y cuanto más es la necesidad de tener protectores para poder vivir. Y esto nos hizo preguntarnos, ¿y qué pasa con enfermedades que estamos viendo continuamente en nuestra consulta y que se nos quejan también que tienen una mala calidad de vida y incontinencia fecal? Y por ello planteamos un estudio de prevalencia de incontinencia fecal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Se hizo una encuesta, esta es la tesis de Laura Flor de nuestro servicio, y se hizo una encuesta a más de 700 pacientes con enfermedad de cronicolitis ulcerosa, objetivando que el 48,5% de los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen algún episodio de incontinencia anal y que estos episodios se producen fundamentalmente cuando tienen los brotes de enfermedad activa. Estas frecuencias son muy parecidas en el Crohn y en la colitis ulcerosa, y lo que objetivamos es que la incontinencia fecal condiciona fundamentalmente la calidad de vida de los pacientes, de tal manera que si utilizamos el SF36, objetivamos que los pacientes con enfermedad inflamatoria que tienen incontinencia anal tienen unos scores de calidad de vida muchos peores que los pacientes que no tienen incontinencia fecal. Y si lo valoramos con la población general, veremos esto en rojo es el score de los diferentes ítems en el SF36 de calidad de vida de los pacientes con enfermedad inflamatoria que tienen incontinencia, y este es el de los que no tienen. Como veis, es muy diferente. La calidad de vida de los pacientes que no tienen incontinencia es muy superior en todos los 7 dominios que valora el SF36 y es bastante más parecida a la población general. Por lo tanto, la incontinencia fecal en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, que como habéis visto es prácticamente 50%, es un factor determinante de los cambios en su calidad de vida. Aquí tenéis los scores de calidad de vida con la encuesta específica de incontinencia anal y como veis 4 es no tener, 1 es tener siempre y como veis los 4 dominios que valoran esta encuesta están alterados en todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, no debemos de ceñirnos exclusivamente a analizar la incontinencia en los pacientes que nos vienen con incontinencia, sino que debemos de tener una consideración especial en los grupos que llevamos enfermedad inflamatoria en mejorar la calidad de vida, mejorando o disminuyendo o anulando los episodios de incontinencia fecal. Los costes económicos de la incontinencia fecal en España son muy altos. Mirar el uso de protectores o de pañales que no están separados, como la mayoría de los pacientes son ancianos o están discapacitados, etcétera, y tienen incontinencia mixta, tanto urinaria como fecal, las estadísticas que nos proporciona el Ministerio no discriminan. Pero sabemos que el uso de pañales representa el 3% de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y que constituye el producto sanitario de mayor consumo. Y además sabemos que la incontinencia fecal es el principal motivo de institucionalización de los pacientes en las residencias. Sabemos que el coste de la incontinencia fecal en pacientes autónomos, no en los pacientes que están en una residencia, por el uso de pañales, por la asistencia médico, higiénica, etcétera, es de aproximadamente 1.097 euros al año en coste medio directo. Como costes indirectos no lo conocemos en España, pero se ha hecho en otros países y son aproximadamente 1.200 euros por absentismo laboral, bajas, etcétera, etcétera. Pero si analizamos
el coste de una incontinencia fecal de un paciente autónomo que acude a nuestro gabinete y que le vamos a hacer un estudio fisiopatológico y le vamos a poner un tratamiento, pues va a ser el coste por año de 1.097 euros, más el coste de una manometría anorrectal, que para que lo sepáis está tasada por nuestra consellería en 963 euros, más el tratamiento de biofeedback, que serán 557 euros, es decir, el coste inicial en el primer año, cuando lo diagnosticamos y los tratamos, va a ser aproximadamente de 2.617 euros de coste directo, más el coste aproximado de 1.200 indirecto, 3.817 al año. Si analizamos el poner a este paciente, en lugar de hacer biofeedback, ponerle un neuromodulador, los costes se disparan absolutamente y pueden llegar a más de 10.000 euros más de los 1.600 que ya hemos contabilizado previamente. Si analizamos los costes de los pacientes con estreñimiento, no existen en España análisis del coste exclusivo del estreñimiento funcional. Fermín Mearín hizo un estudio en el año 2018 del estreñimiento vinculado al síndrome de intestino irritable, es decir, como todos conocéis, estreñimiento más dolor abdominal. Y él objetivó que los costes directos anuales eran aproximadamente 1.635 euros. Pues bien, en nuestra comunidad, asumiendo ese coste, nos da igual que el paciente inicialmente tenga un estreñimiento funcional sin síndrome de intestino irritable o no, el coste va a ser el mismo, pero si además tiene una disfunción defecatoria, como necesitamos diagnosticarlo, nos costará 963 euros más, y si la tiene, como le haremos biofeedback, 557 euros más. En total, el primer año, el año del diagnóstico y del inicio del tratamiento, será de un coste aproximado de 3.155 euros. En el caso del síndrome del elevador del ano, los pacientes con el diagnóstico consolidado con criterios de Roma 4, es decir, dolor anorrectal crónico de más de 30 minutos que tienen al pulsar la lazada del pubo rectal intenso dolor, en estos pacientes aproximadamente entre un 60 y un 70% van a tener disfunción de la defecación y por lo tanto en esos el coste económico va a ser exactamente igual o muy parecido al coste de un estreñimiento por disfunción defecatoria, es decir, de unos 3.000 euros. En conclusión, y ya acabo, no quiero seguir dándos la barra, deciros pues que la prevalencia de alteraciones de la funcionalidad son extraordinariamente frecuentes en la población general, aunque afortunadamente y fundamentalmente los pacientes con estreñimiento solamente aproximadamente el 50% acuden a la consulta, que la calidad de vida de los pacientes con estas alteraciones está muy deteriorada, pero fundamentalmente en la incontinencia anal, y que no solamente afecta a los pacientes que específicamente vienen por esta incontinencia, sino también, y estoy hablando del aparato digestivo, de las especialidades nuestras en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, y que el impacto económico y social es elevado y prolongado en el tiempo. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta estaré encantado en contestar y en compartir comentarios. Muy bien, muchas gracias Miguel. Ha sido una charla muy interesante que pone un poco en su sitio cuál es la verdadera dimensión de un problema que muchas veces podemos considerar como banal o como poco importante, pero en realidad no lo es. A ver si se anima alguien de la audiencia a hacer alguna pregunta. Yo tenía alguna pregunta para hacerte. No has hablado del tratamiento, pero lo has mencionado así de paso, porque en realidad el biofeedback es un poco la piedra angular del tratamiento de todos estos trastornos. Efectivamente.
y por eso tiene el coste que tiene. Tanto en los pacientes con incontinencia, después de las medidas higiénico-dietéticas y la utilización de astringentes o algunas veces laxantes, la medida inmediata mecanicista y conductual es la utilización del biofeedback. En el estreñimiento por disfunción de la defecación es lo mismo, y en el síndrome del elevador del ano, cuando hacemos los test de expulsión y las maniobras defecatorias, insisto, como hay un porcentaje muy elevado que además tiene disfunción de defecación, pensamos que tiene relación porque cuando hacemos biofeedback y se normaliza la función, disminuye el dolor, incluso llega a desaparecer. Por lo tanto, es posible que el síndrome del elevador del ano en realidad refleje una disfunción de la musculatura estriada relacionada con el acto defecatorio. Puede que estimule terminaciones nerviosas, no se conoce, pero es probable, es altamente probable que sea así. Sin embargo, es una técnica poco accesible en general. Hay pocas unidades en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, para un problema que realmente no es tampoco prevalente, es un problema prevalente. O sea, hay mucha gente que se podría beneficiar de una técnica que en realidad no es demasiado accesible. Yo creo, Rodrigo, que tienes toda la razón del mundo. Yo creo que debemos de aproximar las técnicas terapéuticas a la población, y en eso elogio tu actitud en el sentido de que estás haciendo una labor importante para que Alicante tenga estas técnicas para toda la provincia y para la cercanía. Sabes que en la Comunidad Valenciana fundamentalmente es en Valencia donde se hacen estas técnicas, y hay centros privados que están haciéndola, no la hacen con los mismos recursos que nosotros, es decir, no utilizan la manometría con monitorización, utilizan útiles diferentes, muy caseros, bueno, muy caseros, ¿no? Están comercializados, pero no proporcionan la misma rentabilidad. Mirar, el biofeedback no solamente necesita que el paciente entienda en el monitor cómo modificar la función, necesita un profesor, necesita una profesora que eduque al paciente a modificar su hábito defecatorio, además de su acto defecatorio. Es decir, muchas veces el biofeedback, que en realidad es un cambio en la movilidad del abdomen y del ano recto, va asociado a una serie de consejos en tiempo real sobre pautas de conducta y hábitos que mejoran ostensiblemente la calidad de vida. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que hemos observado es cómo cuando el paciente conversa con ese profesor y naturaliza su incontinencia o su estreñimiento, va haciendo posible que en su vida cotidiana transmita a otras personas eso que les ha ocultado, lo normaliza un poco y mejora su calidad de vida. Por otra parte, aprende trucos que le permiten salir de viaje, mantener relaciones sexuales, etcétera, que en condiciones normales nadie se los va a explicar, nadie se los va a decir, porque, y en ese sentido, vuelvo un poco a tu pregunta, necesitamos unidades de profesionales con experiencia, no solamente en la técnica, sino con actitudes humanas que intenten normalizar la vida de los pacientes. Yo creo que es realmente importante y que es una carencia de nuestro sistema sanitario, en concreto de nuestra especialidad, porque realmente tampoco necesita tanto. Solo necesita muchas veces un poco de equipamiento y mucho de voluntad. Rodrigo, pero necesitamos que nos posibiliten tener fundamentalmente personal de enfermería
que específicamente se dedica a eso, y eso significa una nómina, y es que no entienden que con lo que nos cuesta, por ejemplo, mirar, cuando se implementaron los neuromoduladores en España, a mí me llamaba la atención mucho que la mayoría de los pacientes con incontinencia a los que se les ponía un neuromodulador jamás habían ido a una unidad de motilidad a hacer biofeedback. Se pasaban ese paso. Pues bien, los neuromoduladores en aquellos momentos nos costaban más de 15.000 euros poner, cuando las sesiones de biofeedback con personal entrenado, etcétera, etcétera, no superan con mucho ni los 1.000 euros. Entonces no se entendía bien. ¿Por qué ocurría eso? Porque no había unidades especializadas. Y entonces los cirujanos, que eran los que ponían los neuromoduladores, directamente ante su imposibilidad de tener ese recurso, iban directamente a la neuromodulación. En estos momentos, desde luego, la neuromodulación, igual que la cirugía, etcétera, es un recurso tras el fracaso del biofeedback. Lleva esto también, y ya tenemos que ir terminando, lleva esto también a una reflexión. Yo creo que tampoco nuestra especialidad o los médicos que conformamos la especialidad hacemos demasiada fuerza para este tipo de cosas que realmente has mostrado claramente que es un problema social y sanitario, y tampoco hay demasiado amor a este tipo de técnicas o este tipo de subespecialización. Es que, Rodrigo, yo creo que esto lo debe de hacer enfermería. Sí, no, seguro que lo debe hacer enfermería, pero bueno, siempre nosotros detrás de una tenemos, unidad de motilidad siempre hay un equipo de médicos que llevan un poco la bandera. La bandera, la trazabilidad de todos los recursos que necesita el paciente, pero cuando tú pones a un médico a hacer biofeedback, a hacer las técnicas exclusivamente a él, al cabo del tiempo te dice que prefiere irse a endoscopias o que prefiere pasar la consulta inflamatoria. Que sí, es una tarea de enfermería que además esto es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Debemos de potenciar, sin embargo, las unidades de enfermería se vinculan mucho con el patrón evolutivo del paciente. Y entonces, insisto, es que humanizan un acto que es vergonzoso para la mayoría de los pacientes. Estoy hablando de la incontinencia. Sí. Y les cambia la vida. Les cambia la vida. Mirad, yo, y ya acabo, cuando empecé a trabajar con incontinencia, me vino de Málaga una modelo. Era una modelo que le habían hecho una cirugía no rectal y se había quedado incontinente absoluta. No podía prácticamente ni trabajar. Esa mujer, cuando me contó su vida después, es decir, cuando empezó a tener los episodios de incontinencia y todos los trucos que ella utilizaba porque seguía haciendo pases de modelo, me enseñó mucho más que todos los libros que yo había aprendido sobre técnicas de educación, de adaptación, etcétera, a pacientes con incontinencia. Es curiosísimo. Esta fue un caso extraordinario, pero tuve otra paciente que era incontinente desde el nacimiento porque tenía un ano imperforado y le habían dejado un ano, lo que pudieron hacer, que llevaba casada más de 10 años y que jamás al marido le había dicho que tenía incontinencia fecal. Es decir, podemos ver cosas tan increíbles en estos pacientes que solamente teniendo unas unidades estructuradas y con personal con mucha empatía y afecto puede llevar. Es impresionante y, como tú dices, es una carencia importante la que tenemos. Bueno, pues tenemos que ir terminando, que son las 8. Muchas gracias, Miguel, ha sido un auténtico placer escucharte y bueno, nada, ya emplazamos a los socios y a la audiencia a próximas reuniones ya presenciales y también en este formato. Y bueno, nuestra próxima actividad será el curso de residentes, en el cual también esperamos poder colaborar en la docencia de nuestros futuros especialistas. Muchas gracias, Miguel, y venga. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima. Hasta luego.